Divino que venga a nuestros corazones y mentes y bocas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy lo he titulado Dos reyes malos y el pacto, basado en Daniel capítulo 11, versículos 20 hasta el 30. Recuerden que a esta altura ya estamos en el Imperio Romano. Daniel 11:20 dice: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y esta fue la última parte del tema pasado, y recuerdan que eso se refería a Octaviano o César Augusto. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de este emperador romano? ¿Pueden ver las fechas? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Nació quién? Cristo Jesús. Dice aquí, Augusto César hubo de cumplir el propósito de Dios de traer la madre de Jesús a Belén. Así que así vemos las conexiones. Se trata de que este emperador era en el tiempo del nacimiento de Jesús. Ahora Daniel 11:21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Este emperador era Tiberio César. Se le dice un hombre despreciable porque era un hombre perverso. Es más, ni puedo yo decir en público las cosas que él hacía. Y si me preguntas en privado, tampoco te puedo decir. Tan mal era así lo que este amigo hacía. Así que por eso es llamado de esa manera. El versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él. Así que era un buen general, a pesar de ser un hombre perverso, era un gran general. Como con inundación de aguas serán del todo destruidos sus enemigos. Pero junto con él, ¿quién más iba a ser destruido? El príncipe del pacto. Ahora, si notamos las fechas de Tiberio, ¿qué pasó en su tiempo? ¿Quién murió en el tiempo de Tiberio? Van a ver quién murió. ¿Quién es el príncipe del pacto? Él fue destruido. ¿Quién estaba en el tiempo de Tiberio César? Poncio Pilato. Así que fue Cristo el príncipe del pacto en quien murió en el tiempo de Tiberio César. Así que ahora, el pacto. ¿Qué es ese pacto? Dice aquí, cuando Cristo dijo estas palabras, consumado es, Él se dirigió ¿a quién? A su Padre. No solamente estaba diciendo, hablando con sí mismo o al mundo,
estaba dirigiendo a su Padre. Él no estaba solo al hacer este gran sacrificio. Cristo no estaba solo. Ahora, vamos a ver. Fue el cumplimiento del pacto hecho entre ¿quién? El Padre y el Hijo antes de la fundación de la tierra. Hicieron un pacto de que si caía el hombre en pecado, Cristo sería su sustituto. ¿El pacto fue entre quién? Dios el Padre y el Hijo de Dios. Ahora, yo no estoy inventando esto. Estos son escritos inspirados. Miren nomás, en los manuscritos liberados. Con las manos juntas, ¿de quién está hablando? Del Padre y del Hijo. Tú nunca habías visto esa cita, ¿no? Porque no está traducida al español. Así que, con las manos juntas, entraron en una solemne promesa que Cristo sería el sustituto y garantía para la raza humana si fueran vencidos por la sofistería de Satanás. Ahora, ¿te puedes tú imaginar a Dios el Padre y al Hijo de Dios con las manos juntas haciendo una solemne ¿qué? Promesa? Ese es el pacto que el Padre y el Hijo hicieron, y cuando Cristo estaba por morir, Él dijo: consumado es. ¿Qué se había consumado? El pacto que habían hecho. ¿Te puedes imaginar, mi querido hermano? Qué hermoso pacto hicieron nuestro Padre Dios y Cristo Jesús para poder salvarte a ti. Cuando Cristo clamó: consumado es, la mano invisible de Dios rompió el velo del templo de arriba a abajo. Siempre habías leído en la Biblia que se rompió el velo. ¿Se rompió el velo solo? No. Pensabas que había sido un ángel, ¿no es cierto? Pero no. El que la rompió fue la mano de Dios. Dios, el Padre, acabó con el sistema sacerdotal, porque desde el tiempo en adelante nuestro único sumo sacerdote es Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:19. Como leímos hace rato que Cristo no estaba solo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo es que Dios estaba en Cristo reconciliando
reconciliando al mundo. ¿Nunca te has preguntado eso? Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió ¿quién? Dios. ¿Quién ungió a Cristo? Dios. Y para que quede claro, fue Dios el Padre. Cuando dice así, Dios, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Y qué evidencia tenemos que el Padre ungió al Hijo? En Juan 14:10 dice Jesús: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando dice la Biblia, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Así, aquí dice por qué. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cristo hablaba, obraba por el poder de su Padre Celestial. Y el siguiente versículo, Jesús repite lo mismo. Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esto es maravilloso. Por supuesto, entendemos por esa razón que el Padre estaba en el Hijo. Todos sus 33 años de ministerio, especialmente, de sus 3 años y medio. Y porque al final Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahora, tienes que entender que desde el principio en el cielo, Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. Te doy puros textos bíblicos y citas del Espíritu de Profecía para que sepas que estas no son mis ideas. Hay algo que Jesús odia más que el sábado. Hay algo que el diablo odia más que la ley de Dios. Y eso es a Cristo Jesús. Porque Él quería ser, cuando dice la Biblia que Él quería ser como Dios, Él quería ser como el Hijo de Dios. Cristo formaba, y te voy a decir ahora por qué. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes mientras Lucifer los desconocía. Le daba envidia, porque el Padre y el Hijo tienen su concilio y yo me quedo afuera. A eso se refiere Zacarías 6:13, hablando de Jesús. Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, al lado del Padre, y consejo de paz habrá entre
¿Entre qué? ¿Y ambos qué implica? Yo escribí este libro. Ahora voy a saltar 4 versos. Y la razón que lo voy a saltar es que porque no tengo una convicción personal clara de su interpretación. ¿De qué sirve dar unos textos si todavía no tengo una interpretación? Ahora, no se vayan a poner tristes porque voy a aplicar 4 textos. Estos son el 23, 24, 25 y 26. Daniel 7, 27. El corazón de estos 2 reyes será para hacer mal. 2 reyes que van a hacer ¿qué? Mal. Y en una misma mesa, ¿qué van a hablar? Mentira. 2 reyes van a hacer mal y van a hablar mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Uno de esos reyes es Constantino. Constantino, dice el conflicto de los siglos, la primera medida pública que impuso la observancia del domingo, la primera, fue la ley promulgada por Constantino. Pueden ver porque es un rey malo y porque habla mentira, porque él hizo cosas grandes en contra de la palabra de Dios, y una de ellas fue en introducir el día falso de adoración. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas. ¿Se parece eso al mandamiento de Dios? Donde Dios dice que tú puedes trabajar, pero tú no. No, Dios es parejo. Todos descansan en mi día santo. Pero Constantino, como era un político, nomás buscaba la conveniencia. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue puesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Supuestamente había aceptado el cristianismo y luego pone un día festival pagano, supuestamente sagrado. ¿Cómo está haciendo eso si es un cristiano? Pero era falso. Y ahorita vas a ver por qué lo hizo. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ¿qué? Ambición y su sed de ¿qué? Dominio, le hicieron obrar así. Así que Constantino no obró solo. Los obispos de la iglesia estaban detrás de todo. Y no por santidad, no por la verdad, no por la palabra de Dios, sino por ambición, por poder. Y ese es un peligro en la iglesia siempre. Se puede usar la iglesia para el poder propio, pero tenemos que usarlo para la palabra de Dios.
Pues comprendieron los obispos que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. ¿Ya ven los motivos? Y la iglesia popular hoy ha alcanzado su meta. Gloria, poder, ambición, dominio. Esa fue la razón que se introdujo un día falso. Los obispos de la iglesia, juntamente con el emperador romano, que realmente no estaba convertido, era todavía pagano, nomás aceptó la idea del cristianismo, pero él se sintió con la libertad de cambiar las cosas. ¿Qué clase de cristiano es ese? Y ahora les voy a hablar de Eusebio de Cesarea. Él era un obispo. Ahora yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad y tomé una clase acerca de la historia de la iglesia. Me recuerdo cómo nos hablaban de los padres de la iglesia, hombres gloriosos. Hoy especialmente de Eusebio me recuerdo en particular. Eusebio era una gran cosa, porque él era el padre de la historia eclesiástica, es decir, era el padre, el primero que comenzó a poner la historia de la iglesia cristiana escrita. Era un teólogo, un escritor, un gran hombre. Yo pensé, wow, Eusebio. Pero quieren saber la realidad acerca de este Eusebio. Como el mandato real acerca del domingo, como el mandato real no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina, Eusebio, obispo, que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adulador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. Qué gran padre de la iglesia, ¿no? Ten cuidado con los que dicen los padres de la iglesia. Aquí está uno. Y él aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. ¿Y era cierto eso? No. ¿De dónde lo sacó? De su cabeza. Así como Jeroboam, que hizo los becerros de oro, inventó su propia religión con otros propósitos de su propio poder. Amigo íntimo de quién? Constantino. Esos que adulaban a Constantino. Oh, mi gran emperador. Oh, mi gran. Era su amigo. Era un hombre de dos caras. Mentiroso. Obispo. Padre de la iglesia. Historia eclesiástica. La historia eclesiástica. Historiador. Teólogo. Pues ¿de qué le sirven todos esos títulos si se siente con el derecho de cambiar la palabra de Dios?
investigar la verdad por ti mismo. Tú no le puedes confiar a nadie. Tú tienes que confiar este libro, que es la voz de Dios. Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella, de lo que él dijo, y señala a los verdaderos autores del cambio. Porque después dice, nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor, dice, todas las cosas que debían hacerse en el sábado. A él mismo lo escribe después, se le sale. ¿Quién lo hizo? ¿Ellos? ¿Lo hizo Dios? No. ¿Lo hizo Jesús? No. ¿Lo hizo los apóstoles? No. ¿Quién lo hizo? ¿Eusebio? ¿Constantino? ¿Los obispos de la iglesia? El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna o en conflicto. Así que podemos decir que al unir el cristianismo y el paganismo, Constantino fue uno de los primeros ecumenistas. Unir diferentes religiones, porque el paganismo es una religión. Unirnos, vamos a unirnos todas las iglesias. Sí. Pero si tú te unes, tú tienes que sacrificar la verdad. ¿Y podemos unirnos y sacrificar la verdad? ¿Sí o no? No. Constantino, mientras todavía era un pagano, emitió un decreto ordenando la observancia general del domingo como día festival público a lo largo del Imperio Romano. Así que todo el mundo conocido el Imperio Romano, ahora todos tienen que aceptar el venerable día del sol, porque Constantino, un hombre que está convertido, todavía es pagano, pero porque tiene poder, ¿por qué lo mandó? Y porque los obispos le dijeron que lo hiciera. Por el poder y la gloria de la iglesia, por ambición, por dominio. Pocos años después de la promulgación del decreto de Constantino, ¿cuánto tiempo después? Pocos años después de que Constantino hizo su decreto, los obispos de Roma le confirieron al domingo el título de Día del Señor. Desde el tiempo de Constantino. Por eso hoy en día todas las iglesias al domingo le dicen el Día del Señor. Pero no es el Día del Señor. La Biblia dice que el sábado, séptimo día de la semana, ese es el verdadero Día del Señor. Ahora, en esta traducción al español, no la tradujeron bien, porque en inglés dice el obispo de Roma, singular. En español, yo no sé por qué le pusieron
Cada rato me encuentro con las traducciones un poquito. Así que tiene la ventaja de que pues yo sé un poquito de inglés. No fueron los obispos de Roma, fue el obispo de Roma el que le puso el título al domingo, Día del Señor. Y todas las iglesias protestantes siguen con esa tradición. Y ese obispo de Roma era Silvestre I, ahí en el tiempo de Constantino. Así que Silvestre, el obispo de Roma, y Eusebio, el obispo de Cesarea, y Constantino eran amigos. Y así como el Padre Dios y su Hijo Jesucristo se tomaron de la mano para hacer un pacto, Constantino y el obispo de Roma también se tomaron de la mano. ¿A cuál pacto prefieres? ¿El que hizo el Padre con el Hijo en el cielo? ¿O el que hizo Constantino y el obispo de Roma? Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Y por eso la iglesia hoy en día popular está infiltrada, repleta, llena de puras doctrinas falsas. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la iglesia, sostenidos por el poder civil, fueron los peldaños o pasos por medio de los cuales el día de fiesta pagano, o el domingo, alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. Han habido 21 concilios ecuménicos en la historia de la iglesia. Y en cada uno de ellos, el sábado lo iban bajando un poco más y el domingo lo iban subiendo un poco más. Hasta que a través de los siglos, el domingo recibe el honor y poder que tiene hoy en día. Y el sábado lo han condenado como que si fuera a esos de los judíos. Perdón, la Biblia no dice que es de los judíos, la Biblia dice que es de Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Daniel 11:28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Este es Constantino. Hizo lo que él quiso en contra del santo pacto de Dios. El mismo error que
que cometieron los judíos. Pusieron la tradición por encima de la palabra de Dios. Por eso cuando Cristo vino a esta tierra, su conflicto siempre era con la tradición de los hombres. Porque habían cargado el sábado con leyes humanas. Daniel 11:29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postera venida como la primera. Constantino movió la capital del Imperio Romano a Constantinopla en el año 330. ¿Y quién se queda en Roma? Si Constantino se mueve a Constantinopla, ¿quién se queda en Roma? El obispo de Roma. Ahora, Constantino, en el año 313, él dio el edicto de Milán. Ese edicto de Milán era una ley de tolerancia religiosa. Se acabó aquí la persecución de la iglesia cristiana. En el año 321, él pone la primera ley dominical. En el año 325, Constantino llama el primer concilio ecuménico. Ahora, noten, Constantino todavía no es un cristiano. Realmente nunca lo fue. Pero él, como emperador romano, llama el primer concilio ecuménico. ¿El primer concilio qué? Ecuménico, es decir, de todo el imperio, del oriente y del occidente. Se van a juntar todos los obispos de todo el imperio, todas las iglesias, para tener un concilio ecuménico para tomar decisiones doctrinales que se van ahora a aplicar a toda la iglesia mundial cristiana. Y Constantino, el emperador pagano, él preside en el concilio. ¿Les parece buena idea? ¿Sí o no? Traeremos un emperador pagano para que dirija la iglesia bendita. Es lo que pasó ahí atrás. Y ahí es donde encuentro el nombre. En el primer concilio ecuménico, ecuménico dice, tenemos un plan para unir todas las iglesias del mundo bajo una sola iglesia y que ellos decidan cuál es la verdad. ¿Te gusta esa idea? No nos oímos muy convencidos. Parece que quieren que Constantino venga para elegirlo. La Iglesia Católica Apostólica Romana, allí se establece su nombre. Y como punto histórico, no te digo ni positivo ni negativo, te digo un punto histórico, allí en el primer concilio ecuménico de la Iglesia se pone la base para la Trinidad.
Y en el siguiente, el segundo concilio ecuménico, en el año 371, se confirma la Trinidad. Ahora, yo no voy a empujarte a ti nada, pero te voy a decir una cosa a ti. Vale más que tú estudies la Biblia por ti mismo. Vale más que tú creas la verdad, no porque nomás te lo predicó un pastor, sino porque tú lo has visto en la palabra de Dios. El 9, la capital de Roma, a Constantinopla, en el año 330, 5 años después. Y luego en el año 337, él decide bautizarse. De pura, mira, ¿sabes cuándo se bautizó Constantino? Justamente antes de morirse. Ya cuando estaba enfermo y le dijeron te vas a morir y te queda poco tiempo, esperó lo más último que podía para bautizarse. ¿Sabe por qué? Quería esperarse, bautizarse casi antes de morirse para que le quedaran perdonados todos sus pecados. ¿Qué clase de cristiano es ese? No entendía nada del cristianismo en absoluto. Por eso, ¿les gusta esa idea? Ya cuando está muriendo, traemos aquí a la iglesia y lo bautizamos como 5 minutos antes para que no peque antes de morirse. ¿Es eso lo que Cristo enseña? ¡No! El bautismo es al principio de la vida cristiana, no al final. No es una graduación, es una iniciación. ¿Qué es eso? Oye, ¿tú confías a Constantino? ¿Tú confías a José? ¿Tú confías al obispo de Roma? El problema con ellos es que la Biblia no fue aceptada como regla de fe. Si tú crees que los padres de la iglesia estaban ahí estudiando la Biblia y poniendo las doctrinas conforme a la palabra de Dios, estás equivocado. Lo hicieron por sus doctrinas, están basadas en motivos de poder, de gloria, de dominio y ambición, no en la palabra de Dios. La tradición en el concilio de Trento, uno de esos concilios, 1500 y pico, la Iglesia Popular decidió un modo oficial como su doctrina, que la tradición estaba por encima de la palabra de Dios. ¿Tú crees eso? O ya se me durmieron. O por hambre no pueden escuchar. Ya voy a acabar. A la doctrina de la libertad religiosa se le llamó ¿qué? Para ellos, desde el principio, cada uno de sus concilios ecuménicos han corrompido la verdad más y más y más y se han alejado tan lejos de la palabra de Dios que hoy en día no les quedó ninguna doctrina verdadera, todas son falsas. Y al que quiere libertad religiosa para estudiar la Biblia por sí mismo es un hereje y es aborrecido y
y marcado. Y toda la historia de los 1260 años de persecución demuestra lo que les estoy diciendo. Bueno, ahí las naves de Quitín para curarle son la invasión de las tribus bárbaras y que invadieron a Europa, y después fueron todos esos paganos se convirtieron al cristianismo al mismo estilo que Constantino, y por eso la iglesia está como está. ¿A quién confías tú? ¿Tú crees? ¿Tú crees que puedes confiar a los que se les ha designado los padres de la iglesia? ¿Sí o no? ¿A quién puedes confiar tú? ¿Dónde vas a poner tu fe? En la palabra de Dios. Cree lo que Jesús dijo y no creas a las tradiciones. Y abre este libro para que no te engañen. Y conoce la verdad por ti mismo. Que Dios te bendiga.